Y bueno, ya un poco más que decir. Las preguntas, si queréis, los vais trasladando por el chat y las vamos leyendo, o bueno, o en cualquier momento podéis poner la cámara o desactivar los micros y hacer la pregunta tanto a Sonia como a Fernando, que estarán encantados. Y ya sin más, os dejo paso, Sonia, Fernando, y muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra colaboración. Muchas gracias, Héctor. Buenos días a todos. Yo quería hacer primero una pequeña puesta en contexto de esta jornada. Y lo primero de todo que voy a hacer es contestar a uno de los temas que has puesto sobre la mesa, que es el tiempo que nos van a dar para presentar las memorias. Entonces, ahora el PERTE que tenemos ya convocadas las bases, una vez que salga la convocatoria habrá 42 días para presentar las memorias. Con esto nos iremos avanzando luego, pero realmente los proyectos tienen que estar bastante elaborados y claros por parte de las empresas, porque bueno, es un tiempo bastante limitado para poder presentar una memoria, sobre todo si el proyecto no está claro y hay que empezar a negociar, a hacer consorcios y demás. Pero bueno, eso entraremos más al fondo. Lo que quería presentaros en estos momentos, una primera parte introductoria, es el contextualizar esta jornada. Básicamente, desde Estrategia de Desarrollo Sostenible llevamos colaborando con IBIAE desde el año 2017 en lo que es la puesta en marcha de las distintas actuaciones de economía circular. Entonces, simplemente queríamos explicaros un poco lo que se ha ido haciendo durante estos años, lo que se ha ido haciendo desde el año 2017, para que vieseis un poco bueno, los distintos trabajos, las distintas actuaciones de difusión y fomento que desde IBIAE se ha puesto en marcha para que la economía circular sea uno de los elementos tractores de la zona, porque realmente creemos que es una de las grandes aportaciones que se pueden hacer en estos momentos a nivel empresarial para un desarrollo futuro. Por un lado estará la parte de financiación pública, que una de ellas vamos a hablar a través de este PERTE, pero también la vinculación que tienen con todos los proyectos que se puedan presentar a nivel nacional, a nivel comunitario y sobre todo a nivel de Unión Europea para distintos desarrollos. Se va a apoyar, bueno, se va a apoyar, ya se está apoyando mucho tanto la economía circular, la sostenibilidad y todo lo que es la eficiencia energética. Entonces van a ser uno de los ejes, van a ser los ejes transversales que básicamente van a apoyar casi cualquier proyecto que se ponga en marcha en estos momentos. Nosotros hoy queremos centrar en el PERTE de economía circular porque es el que va a salir ya, tenemos las bases y se va a poner ya en marcha. También va a servir de base para el resto de los PERTE, pero que también sepáis que vamos, todos los proyectos vinculados a economía circular se podrán presentar en distintas líneas y no solo a este PERTE. Se podrían ver distintas líneas de financiación que incluso pueden ser más interesantes dependiendo del tipo de proyecto que sea. Entonces, dentro de esta estructura, que ya estamos en el año 2022 y digamos ya estamos empezando a obtener financiación a nivel de, o por lo menos acceso a financiación por parte de la Unión Europea, realmente desde IBIAE se empezó a trabajar en proyectos de economía circular en el año 2017, cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de aportar mayor, bueno, pues una estructura de mayor valor a las empresas a través de la realización de proyectos vinculados a la economía circular. Como decimos siempre en este caso, en el 2017 no sabíamos muy bien dónde nos estábamos metiendo ni efectivamente qué es lo que podría aportar la economía circular a lo que son las empresas. Entonces lo que hicimos en un primer paso fue saber, conocer qué es lo que se estaba haciendo en proyectos vinculados a economía circular en el mundo empresarial de la Folla de Castalla y sobre todo, lógicamente, en los asociados de IBIAE. Entonces, en este año 2018, el primer proyecto fue básicamente ir puerta por puerta preguntando qué conoces de economía circular y qué estás haciendo tú sobre la economía circular. Y como era lógico, la inmensa mayoría de las reuniones fue una explicación por nuestra parte de lo que era la economía circular y qué tipo de proyectos se podían vincular a economía circular. Ahí ya nos dimos cuenta que muchas empresas estaban haciendo proyectos relacionados con economía circular, pero no se les llamaba así. Simplemente pues, eran proyectos de minimización de residuos, minimización energética, colaboración compartiendo maquinaria o compartiendo logística. Había una serie de proyectos básicos, pero que ya se estaban poniendo en marcha, y luego algunas empresas estaban haciendo proyectos ya de gran calado, pero ya eran, digamos, bueno, empresas que desde un primer momento
tuvieron claro que se podían meter en este tipo de proyectos por su tipo de proceso industrial o por el tamaño de las mismas. Entonces, de este año 2018, lo que nos salió y lo que nos quedó claro es que la primera actuación que podía ser muy beneficiosa para las empresas era un proyecto vinculado a la simbiosis industrial. Este proyecto de simbiosis industrial básicamente lo que hace es poner en contacto a distintas empresas de distintos procesos industriales en los cuales pueden compartir distintos elementos. Lo más usual es compartir lo que para una empresa al final se puede llegar a convertir en un desecho, compartirlo antes de que esto se produzca. Pero también se pueden compartir parte de las maquinarias, parte de las actividades. Aquí, por ejemplo, uno de los elementos de la economía circular, que es no tener todas las máquinas en tu proceso industrial, sino simplemente alquilar máquinas por aquellas actividades que son necesarias y no comprar toda la maquinaria, es una de las bases industriales de la Folla de Castalla, que es la subcontratación. O sea, básicamente eso lo íbamos haciendo muchísimos años aquí. Y es uno de los elementos, pues, puestos a nivel de automóviles, pues compartir automóviles, los ejemplos básicos que se ponen en la economía circular, pero aquí lo conocemos bastante bien. O sea, cuántas empresas hay asociadas a IBI que realmente hacen un proceso de subcontratación sin tener producto propio, simplemente colaboran con otras empresas que tienen producto y se hacen estas partes de los procesos, ¿no? Esta es una de las partes del proyecto que esto realmente es una simbiosis industrial. Lo que pasa es que nosotros siempre lo hemos llamado de otra manera porque se produce habitualmente de esta forma, en esta forma. Entonces, bueno, se pusieron en marcha una serie de proyectos colaborando con empresas y dando a conocer a las empresas lo que eran las distintas actividades. Y nos dimos cuenta, el siguiente paso que dimos fue en el año 2020, propusimos una serie de tutorías a aquellas empresas que ya estaban, digamos, entrando en lo que era puesta en marcha de proyectos de economía circular dentro de los asociados. Ahí tuvimos el problema, bueno, no nosotros hemos tenido el problema a nivel mundial del COVID, y por tanto ese proyecto lo tuvimos que espaciar entre el año 2020 y 2021, para poder ejecutar. Realmente, como bien sabéis todos, el acceder físicamente a las plantas, el poder hablar con los operarios, el poder hablar con los técnicos, el poder hablar con gerencia, se hizo casi imposible durante aquellos meses, y entonces realmente se pudo hacer una parte teórica, una parte de posicionamiento, pero la parte formativa y la parte informativa en presencial no pudimos hacerlo. Entonces tuvimos que extenderla durante un tiempo, y ya en el año 2021 unimos a los proyectos de tutorías y seguimiento de tutorías la puesta en marcha de una serie de talleres. Una serie de talleres ¿para qué? Para que las empresas tuviesen algo, las que estaban empezando en lo que es la economía circular, tuviesen algo físico que llevarse a la empresa. Es decir, podemos empezar a orientarnos en estas líneas en lo que sería la economía circular. En el año 2021, en el mes de agosto, hace aproximadamente un año, a través de IBIAE firma un convenio con el Instituto de Economía Circular para hacer una formación y certificar a las personas que reciben formación en economía circular. Creo que es uno de los hitos que se ha ido consiguiendo en estos últimos 4 años de puesta en marcha de los proyectos. ¿Por qué? Porque el Instituto de Economía Circular está directamente vinculado con el Club de Economía Circular. El Club de Economía Circular constamos 7.000 y pico técnicos, empresas que somos miembros del club, en el cual realmente ahí lo que se hace es poner en común todos los proyectos que se están haciendo a nivel mundial, todas las necesidades que hay, pero digamos ahí trabajamos de una manera colaborativa y bueno, realmente nos hacía falta el poder certificar, el poder acreditar que las personas que van a trabajar en proyectos de economía circular tienen un conocimiento sobre la economía circular para poder caminar todos en la misma senda. Entonces, de ahí se crea, no participamos nosotros, el club del Instituto de Economía Circular, y en el año 2021 firmamos un acuerdo entre IBIAE y el Instituto, a través del cual la formación presencial que iba a hacer el Instituto se realizaría en IBI, en las instalaciones de IBIAE, y con la idea primordial de dar un conocimiento estructurado de lo que es la economía circular. Y también muy importante el crear un caldo de cultivo de técnicos con conocimientos en economía circular. Ya para finalizar, entramos en el año 2022, donde seguimos haciendo una serie de talleres, webinars, y a partir de mes próximo, calculo, empezaremos a hacer actuaciones directas en las empresas también,
para divulgar todos estos elementos. Salvo que se me olvide algún tema, pues durante este año ya se ha hecho un taller, se han hecho una serie de webinars. La última fue hace 2 semanas vinculada a huella de carbono con la participación de AENOR. El día 8 de junio vamos a hacer un nuevo taller también para la divulgación y puesta en marcha de actividades de economía circular en las empresas, muy focalizado a las empresas. Y dentro de todo este contexto entra el webinar que presentamos hoy. Puede que salga un poquito de lo que es la parte teórica y la parte de puesta en práctica de lo que son las prácticas de economía circular en las empresas, pero sí, ya que se nos abre una importante fuente de financiación para todos los proyectos vinculados a economía circular y sostenibilidad dentro de las distintas líneas que van a salir dentro de lo que son los fondos Next Generation y demás, nos parecía muy interesante por lo menos que tuvieseis una visión general de los mismos y el poder empezar a trabajar en base a estos 42 días que os hemos dicho al principio y ver qué proyectos podéis poner sobre la mesa y podéis desarrollarlos. Por mi parte, nada más, doy paso a mi compañera Sonia Vicedo, que os va a explicar realmente cuál es la estructura del PERTE y cuáles son los pasos a seguir. Y muchas gracias, Sonia. Todo tuyo. Gracias a ti. Voy a poner mi presentación. ¿Se ve mi presentación? Vale. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la presentación, Fernando. Y como siempre, gracias a todos los que estáis detrás de la pantalla por hacer esto posible y porque os parezca esto interesante. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Pues en primer lugar, me gustaría desgranar en unos minutos todo lo que ha sucedido hasta ahora, hasta llegar a la palabra PERTE, que para aquel que no lo sepa, PERTE significa Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, que a lo mejor pues para algunos es conocida y para otros no. Entonces, pues vamos a explicar un poquito qué ha pasado hasta llegar a la palabra PERTE. Bien, pues todo comienza con el famoso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se presentó el pasado 7 de octubre de 2020. Este plan ha sido concebido pues, como un proyecto de país y que nos orienta hacia la modernización de nuestra economía, la economía española, hacia la recuperación del crecimiento económico, de creación de empleo y un montón de cosas que ha pasado tras la crisis de la COVID, dando así una respuesta a los retos que tenemos para la próxima década. Y esto seguro que os suena que es la famosa Agenda 2030. ¿De qué habla este plan? ¿Qué nos incumbe explicar hoy para entender el PERTE? Bueno, pues en primer lugar ya aparece lo que se conoce transición ecológica, que lo tenéis ahí en la presentación. Esta constituye uno de los 4 pilares fundamentales que están identificados en este plan. ¿Cuáles son los otros 3? Pues la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad. Como podéis ver en la imagen, hay 10 políticas palanca que contienen un total de 30 componentes, entre el que destaca el componente número 12, el de Política Industrial de España 2030, que lo tenéis marcado en un recuadro rojo. En este sentido, destacar que dentro de este componente de política industrial se incluyen una serie de reformas e inversiones en el ámbito de la economía circular y de los residuos. Esto daría para, para otro webinar, pero toda esta información está escrita y quien tenga interés en leérselo todo se lo podemos hacer llegar. Pero por poner un ejemplo de reformas e inversiones que se están haciendo en el ámbito de la economía circular, destacar la reforma número 2, que es la relativa a política de residuos e impulso de la economía circular, que incluye la aprobación, ya aparece ya el término, de la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030. Y a esta le acompaña un paquete normativo en el ámbito de los residuos y cuyo principal elemento es la aprobación, que esta ya seguro que sí que os suena, la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que como sabéis ya está aprobada. Y como un ejemplo de inversión alineado con esto es la inversión número 3, que constituye este plan de apoyo a la implementación de la Estrategia Española de Economía Circular. Bueno, ya aparece aquí la Estrategia Española de Economía Circular. ¿Qué es esto de la Estrategia Española de la Economía Circular? Pues es una estrategia que se aprobó en junio de 2020 y sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo, en el que el valor de nuestros productos, materiales y recursos se mantengan en nuestra economía el mayor tiempo posible y en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance aquellos que no se pueden evitar generar.
Esta estrategia además se alinea con otros planes de acción, por ejemplo, del 2015 y 2020 en relación con la Unión Europea. Y también están alineados con el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Además, esta estrategia posee una visión a largo plazo de lo que se quiere que España sea en 2030, que quiere que se sea circular. Y para ello se ejecutará a través de planes sucesivos de manera trienal. Es decir, el primer plan ya se ha aprobado, que fue aprobado el pasado 25 de mayo de 2021, y se contemplan 116 medidas que la Administración General del Estado se ha puesto en marcha para este primer trienio, que será de 2021 a 2023, y así consolidar este nuevo modelo circular. Las medidas, como veis ahí, se articulan en 5 ejes, ahí a la derecha, y en 3 líneas de actuación. Estos ejes son el de producción, el de consumo, el de gestión de residuos, materias primas secundarias y reutilización del agua. Y estas líneas serán en sensibilización y participación, investigación, innovación y competitividad, y en cuanto a empleo y formación. Entonces, vale, hasta aquí todo bien, pero ¿para qué os habéis apuntado a este webinar? ¿No? Hemos dicho que íbamos a hablar de la línea 2 del PERTE y tal. Pues todo esto lo estoy explicando, pues que tiene que ver que en esta transición hacia el nuevo modelo económico que se quiere conseguir, jugáis un papel fundamental. Juegan un papel fundamental aquellos agentes económicos y sociales. Por ello, este plan de apoyo a la implementación de la Estrategia Española de la Economía Circular y a la normativa de residuos del Plan de Recuperación del Principio ha previsto la realización de inversiones tanto en el ámbito de la mejora de la gestión de residuos como en el ámbito de la digitalización y de proyectos de empresas privadas, que pueden enmarcarse en los objetivos de la estrategia. Y en estos 2 últimos grupos de inversiones es en lo que se encuadran las subvenciones que son objeto de regulación en la presente orden que vamos a explicar hoy. En este marco que os he comentado, pues resulta desde nuestro punto de vista, y también lo resalta en la orden, pues imprescindible que las empresas empiecen a invertir en sostenibilidad y en circular sus procesos, puesto que esta mejora en la competitividad aparecerá como resultado de abordar con éxito estos aspectos. Se trata, pues, de contribuir a este nuevo escenario de un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de superar el antiguo, que todavía está muy presente, modelo lineal. Ahí tenéis una foto de una comparación del modelo lineal a la izquierda y del modelo circular a la derecha. Pero para aterrizar esto, comentar que a la vista de lo anterior que os estoy diciendo, pues se precisa pues, la aprobación de bases y de convocatorias dirigidas a proyectos de impulso de esta economía circular. Las ayudas están financiadas con fondos europeos, como bien ha dicho Héctor, y esto que vamos a explicar hoy es sobre la segunda línea del PERTE de Economía Circular. Y importante resaltar que está en consulta pública, aunque ya se ha acabado, y está todavía pendiente de resolver, de que se publique en el BOE. Pero que, lo que ha dicho Fernando, es importante ir viendo qué se nos comenta en este PERTE para ir abordando y estar preparados para acoger las oportunidades que se nos ofrezcan. Ahora sí, ya ha aparecido la palabra PERTE y nos metemos de lleno en él. Bueno, este PERTE fue aprobado el pasado 8 de marzo y, como hemos dicho, es un plan, es un proyecto estratégico que está basado en un conjunto de medidas y está destinado a acelerar la transición de nuestra economía hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible, ¿no? Hacia un sistema circular. Y tiene que estar cumpliendo los objetivos que están en la estrategia española que hemos comentado. Este PERTE es interesante además porque presenta sinergias con otros que ya se han aprobado, como por ejemplo el que estaba diciendo Héctor, el vehículo eléctrico, el de energías renovables, el agroalimentario. Y aquí me gustaría hacer un inciso porque hace poco se aprobó la primera convocatoria del PERTE de Salud de Vanguardia. Y este PERTE está dotado en su totalidad de 982 millones de euros. Esta convocatoria tiene que ver, que se ha publicado ya, tiene que ver con la ejecución de proyectos estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y también del sector de productos sanitarios. Y esta convocatoria se han presentado en 2 líneas. Una primera línea de I+D+I y otra de línea de innovación en sostenibilidad y eficiencia energética. El plazo de presentación comenzó el pasado miércoles 18 de mayo y finaliza el 15 de junio de 2022, por si a alguno le interesa este tipo de ayuda. Pero bueno, esto era un inciso. Entrando ya en el PERTE de Economía Circular, comentar que se centra en 18 instrumentos y se han dividido estos 18 instrumentos en 2 líneas de actuación. La primera, que es sobre sectores clave. Y diréis, ¿cuáles son estos sectores clave? Pues son, como tenéis ahí, el textil, el plástico y el de bienes de equipo para la industria de energías renovables. Y este está dotado de 300 millones.
Y la línea 2 es sobre actuaciones transversales para impulsar la economía circular, pero ya de cualquier sector. Y este está dotado de 192 millones de euros. Comentaré en este punto que el otro webinar que se realizó el pasado 30 de marzo lo tenéis colgado en el canal de YouTube de IBIAE por si a alguien le interesa. Pero vamos a explicar un poquito la primera línea para que nadie se pierda y tenerlo en cuenta y por su relevancia en cuanto al sector plástico. Hemos dicho que la línea 1 es sobre sectores clave y yo resalté que de esos 18 instrumentos del PERTE, 4 van dirigidos exclusivamente al sector plástico y las ayudas están dirigidas hacia el ecodiseño para fomentar el uso de plástico reciclado, el impulso de envases reutilizables y también el potencial el reciclaje mecánico y el reciclaje químico. ¿Pero qué dice el PERTE sobre la línea 2? Bueno, hemos dicho que es para impulsar la economía circular en la empresa de cualquier sector y que está dotado de 192 millones. Estas ayudas tienen que estar encuadradas en 4 categorías, que son reducción del consumo de materias primas vírgenes, hacia el ecodiseño, hacia la gestión de residuos y hacia la digitalización. En cuanto a las ayudas dirigidas a la reducción del consumo de materias primas vírgenes, se tendrá que hacer mediante el uso de subproductos, el uso de materiales procedentes de residuos y mediante la remanufactura de productos. Y aquí vamos a hacer un inciso para determinar de qué estamos hablando, de subproductos y de residuos. Un subproducto es todo aquel bien que se obtiene de manera complementaria dentro del proceso productivo. Es decir, que se consigue al mismo tiempo que el producto principal, pero que tiene un valor de venta mucho menor que este. Vamos a poner un ejemplo que se entiende mejor. Si nuestra materia prima virgen es la madera, pues en el proceso productivo yo puedo tener serrín o viruta y eso es el subproducto. Entonces los proyectos van a ir dirigidos a utilizar este subproducto para reducir el consumo de materia prima virgen. Y en cuanto a la palabra residuo, todos sabemos lo que es todo aquel material que pierde su utilidad tras haber cumplido su misión. Entonces se tiende, por la descripción en la memoria que nos dan, que materiales procedentes de residuos hace referencia tanto a material reciclado o materia prima secundaria, es decir, residuos que se han valorizado. Por ejemplo, algún residuo del proceso productivo, al cortar, por ejemplo, planchas de EVA, esos retales, al cortarlas, ese residuo, entre comillas vamos a ponerlo, es tratado y puede volver a introducirse en la cadena como materia. En cuanto al segundo tipo de ayudas, hemos dicho que es sobre ecodiseño. ¿Ecodiseño enfocado a qué? Pues enfocada a aumentar la vida útil de los productos o a que tengan una segunda utilización, hacia el incremento de la reparabilidad o que se puedan actualizar. Ecodiseño enfocado hacia productos reutilizables, a mejorar su reciclabilidad, al sustituir sustancias peligrosas y también al desarrollo o cambio hacia modelos de negocio o de consumo basados en los servicios por medio de la digitalización. En la tercera categoría, ayudas enfocadas en la gestión de residuos mediante proyectos como el desarrollo de sistemas de tratamiento de residuos que permitan reciclarlos, generando así nuevas materias primas que se usen en nuevos productos y también para la preparación de los residuos para que se puedan volver a reutilizar. Y el cuarto tipo de ayuda que hemos dicho que es la digitalización para desarrollo de infraestructuras y sistemas que mejoren la trazabilidad de los productos y la gestión de residuos para así tener un control y un seguimiento del reciclaje de alta calidad que incluya información sobre la tipología del material, sustancias peligrosas y extremadamente peligrosas y también materias primas fundamentales. También nuevos modelos de negocio basados en la digitalización como instrumento para la servitización, servicios de retorno de productos usados con el fin de reutilizarlos o remanufacturarlos y, por último, servicios basados en la tecnología de impresión 3D, con el objetivo, por un lado, pues de prevenir residuos, la generación de residuos, por medio de un ajuste del volumen de materiales necesarios durante el proceso de fabricación y así se evitan sobrantes o recortes, y por otro lado para producir piezas de repuesto que ya no se comercializan en el mercado y no las podemos conseguir. Y así se contribuye al incremento de la reparación y hacia la lucha contra la obsolescencia programada. Ahora bien, entrando ya en la línea 2 de lo que dice la convocatoria, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de esta línea? Bueno, pues van a ser beneficiarios las personas jurídicas con personalidad jurídica propia, las entidades de economía social que desarrollen una actividad económica y empresarial que se lleve a cabo total o parcialmente en el ámbito de la economía circular y también de la gestión de residuos dentro del territorio nacional, y aquí se excluye al sector público, y agrupaciones de los anteriores siempre que estén participadas por al menos una pyme, una startup o una entidad de economía social. Ahí tenéis un recuadro porque en el anexo 3 de esta orden
hay como una serie de criterios de evaluación de las solicitudes, en concreto de los beneficiarios. Y estos subsectores que tenéis aquí se han considerado como subsectores prioritarios, que van a tener como una puntuación extra. Por ejemplo, destacar el de fabricación de productos de caucho y plástico, el de fabricación de productos metálicos, el de fabricación de maquinaria. Y resaltar que esto todavía no es definitivo, o sea que seguramente haya habido gente que, pues, que se quieran incluir otros sectores y todavía esto pues, no está del todo finiquitado, por así decirlo. Vale. Pasamos a la intensidad y pago de las ayudas. Bien, la ayuda que se conceda en este marco de esta convocatoria será en forma de subvención, concurrencia competitiva y a fondo perdido, y las ayudas irán dirigidas mínimo de 150.000 y máximo 10 millones de euros. A cada una de las categorías que hemos mencionado, estas 4, se le ha asignado una cuantía de dinero de estos 192 millones. Por ejemplo, para la ejecución del primero, de la reducción del consumo de materias primas vírgenes, se ha asignado 43.065.000 euros. Para la ejecución de planes de actuaciones de ecodiseño, 70.730.000 euros. Para la ejecución de la de proyectos de gestión de residuos, 28.130.000 euros. Y por último, el de categoría de digitalización, 50.075.000 euros. Bien, la intensidad de la ayuda, que consiste en la parte de los costes financiables cubierta por el importe de la ayuda, la tenemos expresada en porcentajes. Y el porcentaje máximo de la subvención a conceder va a ser 60% del presupuesto financiable en caso de pequeñas empresas y microempresas. Entonces, teniendo en cuenta la ayuda mínima, estamos hablando de un presupuesto mínimo para este tipo de empresas de 250.000 euros. Bien, el 50% del presupuesto financiable en caso de medianas empresas. Entonces, un presupuesto mínimo de 300.000 euros. Y del 40% del presupuesto financiable en el caso de empresas no pymes, es decir, grandes empresas, con un presupuesto mínimo de 375.000 euros. Además, las intensidades máximas de las ayudas van a ser calculadas sobre la diferencia entre la inversión a realizar y una inversión de referencia. Y esto lo vamos a explicar en otra diapositiva para que quede más claro. Respecto al abono de la ayuda, se va a realizar de manera fraccionada, por medio de un primer pago anticipado del 60% de total asignado en la resolución definitiva, es decir, tras la notificación de la concesión de la subvención, y un segundo pago por el valor restante, es decir, del 40%, cuando se justifique, cuando se haya hecho el proyecto. Entonces, al mismo tiempo, las entidades que sean beneficiarias, al recibir este anticipo de la ayuda, quedan obligadas a constituir una garantía del 10% de la cantidad anticipada. Y a mí me gusta ver esto con un ejemplo para entenderlo bien. Por ejemplo, si somos una empresa pequeña que tenemos un proyecto con un presupuesto, el presupuesto mínimo que hemos dicho que hay que tener de 250.000 euros, vamos a poner el mínimo para recibir la ayuda mínima de 150.000 euros, ¿esto qué significa? Que nos van a conceder de manera anticipada el 60% de la ayuda, es decir, el 60% de 150.000. Nos van a conceder de manera anticipada 90.000 euros. De esto tenemos que pagar una garantía del 10% del dinero anticipado, el 10% de 90.000, 9.000 euros. Y el resto, el 40% restante, tras la realización del proyecto, serán, que por ejemplo en este ejemplo son 60.000 euros. Bueno, si no se entiende, pues cualquier cosa nos decís. Bien, he dicho que vamos a explicar en una diapositiva aparte qué significa esto de inversión similar de referencia. Pues en este punto hay que mencionar que para la determinación de los importes de las inversiones y los gastos financiables se tendrán en consideración solo los costes de la inversión que estén directamente vinculados a la consecución de un nivel más elevado de protección ambiental. ¿Y esto qué significa? Pues que las ayudas no subvencionan los costes de una actividad que el beneficiario de la ayuda realizaría de todos modos. Tenemos que ir más allá. Para ello, los costes financiables de la inversión se determinarán por referencia a una inversión similar, menos respetuosa con el medio ambiente, que se habría podido realizar de manera creíble sin la ayuda. Entonces, la diferencia entre los costes de ambas inversiones determinará el coste y será el coste financiable. Y ahí también hay un ejemplo. Tenemos la inversión A, que es la que queremos realizar, que es de 500.000 euros, y tenemos una inversión B, una inversión alternativa, que es menos respetuosa, que es de 300.000 euros. Pues la diferencia, esos 200.000 euros, es lo que se va a considerar como coste financiable. ¿Vale? Vale, hablando de costes financiables, ¿qué se va a financiar? ¿Cuáles van a ser estas actuaciones dentro de estas 4 categorías que hemos comentado?
que la voy a repetir: reducción del consumo de materias primas vírgenes, ecodiseño, gestión de residuos y transformación digital de procesos a través de infraestructuras y sistemas. Vale, pues van a ser financiables. Costes de personal, el 100% del coste laboral del personal que esté contratado exclusivamente y específicamente para la realización del proyecto. También asistencias o servicios externos, y se refiere a aquellos que sean necesarios para la ejecución del proyecto y que la entidad beneficiaria no pueda realizar por sí misma. Aquí entran costes de redacción de proyectos, técnicos, informes, los costes de ejecución de las obras, edificaciones, laboratorios y o instalaciones. Y es importante que las actuaciones sean precisas y las realicen servicios externos al beneficiario. En caso de que estas actuaciones sean necesarias por las características del proyecto, pues la entidad beneficiaria podrá realizar subcontrataciones siempre que el porcentaje subcontratado no exceda el 70% del importe total del proyecto. Tenerlo en cuenta. El tercer tipo de actuación financiable es sobre material inventariable, y aquí entra la totalidad del precio de adquisición correspondiente a la inversión en equipos, en software y aparatos, y aquí excluye al transporte exterior, los arrendamientos de instalaciones y de material inventariable, también inversiones en activos vinculados a la transferencia de tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, de licencias, etcétera, y los costes de adquisición de activos fijos de segunda mano. Y aquí hay una serie de requisitos que nos mandan para poder decir que esto es de segunda mano, que están también en la orden. En cuarto lugar, también podrán ser financiables los gastos de material fungible adquirido siempre que este esté vinculado a la ayuda, y con un máximo del 5% y con un límite de 25.000 euros. También gastos derivados de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor, en caso de que lo haya, con un límite del 5% de la ayuda y hasta un máximo de 10.000 euros. Y por último, aquí lo deja muy abierto en la convocatoria, que dice que podrán ser financiables otros costes que no estén contemplados en los anteriores apartados, pero que se vean que son claros para llevar a cabo el proyecto. Entonces aquí lo deja como muy abierto. Bien, entramos ya en plazos de ejecución de las actuaciones. Bien, pues en la orden nos dice que los proyectos no podrán finalizar más tarde de las siguientes fechas. Para proyectos de menor alcance, que nos dice que es entre el mínimo 150.000 y 400.000 euros, tienen que estar acabados para el 30 de junio de 2023. Para proyectos de entre 400.000 y 2.500.000 para el 31 de diciembre de 2024. Y para proyectos de 2.500.000 hasta el máximo de 10 millones tendrán que estar finalizados para el 31 de diciembre de 2025. Entonces aquí ya nos podemos hacer una idea, porque si es para el 2023, tienen que salir casi ya. Entonces, en cuanto a la compatibilidad con otras ayudas, en principio se expone que sí, salvo que sea el mismo proyecto en otro sitio, pero no dice que haya ninguna incompatibilidad. En cuanto al plazo de presentación de las solicitudes, bien, pues comenzará al día siguiente de que se publique esta orden en el Boletín Oficial del Estado y finalizará, como ha dicho Fernando, 42 días naturales a partir de la fecha publicada. Es decir, cuando se publica el día siguiente, pues 42 días naturales. A modo de ejemplo para situarnos, cuadrando así las fechas estimadas que nos dan en la convocatoria, imagina que el día 31 de mayo saliera el BOE. Este estaría vigente al día siguiente, ¿no? El día 1 de junio. Pues sumando estos 42 días naturales que nos dan para preparar el proyecto, la solicitud, la documentación y todo eso, pues tendríamos como fecha límite para presentar la solicitud el 12 de julio. Entonces, más o menos para esto es bola mágica, ¿eh? No hay ninguna fecha puesta. Pero teniendo en cuenta y cuadrando un poquito, ¿vale? En cuanto a la formalización y presentación de las solicitudes, pues ha asignado a la Fundación Biodiversidad como la entidad colaboradora de las ayudas, lo que significa que esta entidad va a ser la responsable de la gestión de estas. Y es una fundación del sector público. Y todo irá a través de su portal web, que tenéis ahí la web, por si queréis investigar un poco. Bien, y en cuanto a la documentación general que se nos va a pedir y que está en la convocatoria, en primer lugar, un formulario de solicitud normalizado que está en el anexo 1 y un cuestionario electrónico, una memoria descriptiva con un modelo normalizado, también que está en el anexo 1 de esta orden, una escritura de la Constitución y estatutos inscritos en el registro mercantil, una acreditación válida del poder firmante de la solicitud, estar al corriente de nuestras obligaciones tributarias y de la seguridad social, un documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria,
también certificados de gestión ambiental de los que dispongamos, varias declaraciones responsables, muchas, y aquí vamos a resaltar en la siguiente diapositiva una muy importante como novedad. También notas simples actualizadas, copia de la presentación de las cuentas anuales en el registro mercantil de los 3 últimos ejercicios y cualquier otra certificación o documentación que se nos requiera porque depende del proyecto, del dinero y del tipo de empresa o de agrupación de empresas que sea. Entonces aquí ya como que lo clasifica un poco más. Pero esto es así, de manera general, lo más relevante y lo más habitual. Bien. Como he dicho, hay una documentación relevante que es nueva y que hay que tener muy en cuenta porque es como, por así decirlo, criterio de descalificación. Y esta es una declaración responsable de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Ya lo comenté en el pasado webinar, que también se llama el principio DNSH por sus siglas en inglés, de Do Not Significant Harm. Es una declaración que tenemos que estar en consonancia con los 6 objetivos medioambientales que son la mitigación y adaptación al cambio climático, el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos. Y aquí aparece ya la economía circular, incluidos la prevención y el reciclaje de residuos, la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, el agua o el suelo y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Ahí tenéis en la presentación un pantallazo de lo que es la declaración, ¿vale? Pero también no solo hay que presentar esta declaración, también hay que hacer una autoevaluación del cumplimiento de este principio, ¿vale? Previamente a la declaración nos deberemos autoevaluar al cumplimiento de este principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, ¿vale? Este se encuentra recogido en un anexo, en el anexo 2 de la guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con él, que os hemos puesto ahí el PDF para que podáis consultar qué cuestionario nos vamos a enfrentar. Ahora bien, las actividades que no sean de bajo impacto ambiental, pero sean elegibles en casos excepcionales y claramente justificados, adicionalmente se deberá de adjuntar a la documentación una valoración independiente realizada por una empresa especializada. Y comentar algo importante aquí. No hay que confundir bajo impacto ambiental con cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Me explico. Quien no cumpla con este principio no podrá ser beneficiario de las ayudas PERTE. Y en el caso de que haya una actividad que cumpla con el principio, pero que se considere que tenga algún impacto ambiental, aunque sea bajo, esto hay que justificarlo con una entidad independiente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, también, por ejemplo, qué actividades no se recogen dentro de este principio. Pues, por ejemplo, la construcción de refinerías de crudo, de centrales térmicas de carbón, de proyectos que impliquen la extracción de petróleo y gas natural, pues todo ese tipo de actividades no están en consonancia con el medio ambiente, según este modelo. Entonces, todo esto lo estamos diciendo porque en relación con el PERTE de salud de vanguardia, que he dicho que ya hay una convocatoria que ha salido, en este sí que es obligatorio una memoria de evaluación de las actividades del proyecto que determine que estás cumpliendo con ese principio. Y esto, además de esta memoria, en la solicitud, tú tienes que enviar una solicitud con un contrato con una entidad acreditada por ENAC o una entidad equivalente, ¿vale? Para la realización de un informe que valide que tú estás cumpliendo con ese principio. Y este informe podrá presentarse en cualquier momento desde la fecha de solicitud y tienes hasta 10 días después de la propuesta de la resolución provisional y se exigirá en la propuesta definitiva. Es decir, sí o sí tienes que presentarlo, pero esto en el PERTE de salud de vanguardia. En el de economía circular no lo hemos visto, sí que tienes que presentar la declaración y sí que tienes que presentar esta autoevaluación y en el caso de que tu proyecto tenga actividades de bajo impacto ambiental, deberás acreditar que cumples este principio mediante una entidad independiente. Pero bueno, como los PERTEs están mucho relacionados y tal, y esto todavía no está cerrado, no sabemos si nos lo pedirán de manera obligatoria o no. Entonces, por tenerlo en cuenta. Y ya por último, explicando un poquito qué hay en el anexo, en cuanto al contenido mínimo de la solicitud y de la memoria, ¿qué habrá que rellenar en estos documentos? Bueno, pues ahí tiene varias partes, pero destacar, por ejemplo, la parte 2, que es donde nos tenemos que describir al beneficiario. Aquí hay que presentar aquella información habitual, pues qué tipo de empresa somos, explicar nuestra estructura económico-financiera, un organigrama, ¿vale? Un poquito esto. En la parte 3, que ya es la descripción del proyecto, aquí hay que hacer un resumen del proyecto de la inversión, datos básicos del proyecto, por ejemplo, aquí hay que encuadrarlo en una de las 4 categorías, si es para reducción de consumo de materias primas, si es un proyecto que está enfocado a ecodiseño, ¿vale? Luego también un presupuesto total del proyecto, y aquí se deberá facilitar esta información y también el porcentaje.
como hemos visto que hay porcentajes límite, pues aquí hay que poner tanto dinero para, por ejemplo, para este equipo o para esta contratación de personas, ¿vale? La parte 4 ya entramos dentro de la memoria y aquí ¿qué tendremos que poner? Pues aquí tendremos que hablar sobre la problemática ambiental que pretendemos mejorar o resolver. ¿Qué antecedentes tenemos? ¿Qué experiencia previa tiene la empresa en este ámbito? Y aquí uno importante, habrá que explicar los objetivos cuantitativos y cualitativos de la actuación expresados en porcentajes de mejora. Por ejemplo, si nuestro proyecto está encuadrado en reducción de consumo de materias primas, habría que poner el porcentaje de sustitución de nuestra materia prima virgen por la materia prima o por el subproducto que vayamos a utilizar. Todo de forma cuantitativa y cualitativa. También una descripción de la solución propuesta, de alternativas tecnológicas. Y aquí también otro importante, hay que vincular la solución propuesta con inversiones diferenciadas para la consecución de lo que hemos dicho de un nivel más alto de protección medioambiental que el exigido por la normativa. Y en caso de que no haya una inversión no diferenciada, se debe presentar una hipótesis de contraste creíble. También habrá que decir indicadores de seguimiento, el cronograma del proyecto, análisis de la relevancia, de las sinergias, de la innovación del proyecto, ¿vale? Un poquito aquí hay un montón de cosas que fijar, en verdad. Y bueno, hasta aquí es todo lo que yo quería contar. Gracias por vuestra atención y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, tiene algún proyecto que esté alineado con todo lo que hemos comentado y que tiene alguna pues encantado de poder resolverlo. Y es aquí. Muy bien. Bueno, solamente ahondar en la idea inicial, que además la has puesto, Héctor, cuando hemos empezado a hablar de los famosos 42 días y de la importancia de lo mismo. Bueno, nos queda una pregunta, la contestamos. El tema está, si habéis visto el cronograma, que ese sí que ha sacado, ya se ha sacado en el mismo, ¿vale? En teoría, para dentro de aproximadamente 13 meses, tendrá que justificarse la primera parte de las ayudas. Los proyectos pequeños, pequeños, 250.000 euros mínimo de inversión hasta 2,5 millones, me parece recordar que son, ¿vale? O sea, que no son tan pequeños esos proyectos. Tendríamos que justificarlo en unos 12 meses. Todavía la convocatoria no ha salido, pero si tenemos 12 meses para justificarlo, presentación de memorias, resolución, concesiones y demás, tienen que salir ya, ¿vale? Entonces están en un plazo mínimo de un mes, tendrá que estar todo en marcha. Eso es una conjetura nuestra, pero si no, es imposible que para el 30 de junio del año que viene estén los proyectos en fase de justificación, ¿vale? Por eso es un tema importante en que vayáis madurando los distintos proyectos, porque como habéis podido ver, los proyectos se pueden hacer en colaboración entre distintas empresas, entre colaboración con asociaciones empresariales, como es el caso. O sea, realmente se pueden hacer proyectos de diversas maneras. Entonces, tienen que estar bastante madurados porque todos sabemos luego que 42 días se pasan volando y además estamos hablando de 42 días naturales, no hábiles. Por tanto, estamos hablando de un mes y 12 días. ¿Vale? Y bueno, quería matizar este punto porque nos parece muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? Contestando una pregunta que teníamos ahora en el chat sobre si están vinculados a minimis, ¿vale? No hay vinculación con los minimis en el PERTE de economía circular. Por nuestra parte, abiertos a cualquier pregunta, duda o consulta. Bueno, Fernando, Sonia, mientras que la gente se anima y si no lo dejaremos aquí, bueno, yo otra vez enfatizar, primero daros las gracias, sobre todo enfatizar lo que has dicho, Fernando. Yo creo que es importante que el que tenga un proyecto no se espera a que salga, yo creo que Sonia lo ha detallado muy bien, que lo vaya elaborando y después a falta de que salga la convocatoria y algún fleco haya que cambiar, pero es que no va a dar tiempo, o sea, si son 42 días naturales, estamos hablando de 20 y pocos hábiles, ¿no? O sea, yo creo que esto, y sobre todo es importante, ¿no? Y como yo solemos decir desde IBIA hace tiempo, esto de los PERTEs, a ver, no es un tema de dinero que también, que ayuda a proyectos que se tengan, sino que nos va a marcar las líneas económicas de los próximos años, ¿no? O sea, que ya estáis viendo que el tema del diseño, el ecodiseño, las materias primas, qué se hace con lo que se queda, o sea, bueno, ese tema de que va a ir la línea de trabajo cuando acaben los PERTEs, va a ser eso ya como algo normal, ¿no? Para poder optar a otras cosas o para poder estar en el mercado, ¿no?
Y entonces yo creo que es un aviso a navegantes, ¿no? El que quiera subirse que se suba, pero el que no, que después tendrá que estar subido en el barco, ¿no? Y bueno, creo que había una pregunta por ahí. A ver, no sé. Sí. El nivel de colaboración a solicitud de estas ayudas. Bueno, a ver, nosotros en tema de colaboración con las ayudas, y ya sabéis que no tramitamos, que tenemos un convenio de colaboración con Eficace, para cualquier empresa que quiera contar con asociada a IBIA y quiera contar con los servicios de Eficace para la gestión y la organización de las ayudas, a disposición, son de nuestra total confianza, venimos colaborando hace muchos años, muchas empresas están beneficiándose de ello pero bien, lo ha explicado Sonia perfectamente. Yo creo que, oye, cada uno puede hacerlo a nivel suyo, pero bueno, como todo, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Y creo que, sobre todo porque va a venir mucha letra pequeña y va a venir muchas aclaraciones y muchas declaraciones voluntarias que habrá que hacer, que bueno, creo que ahí es importante apoyarse de los profesionales que saben esto, ¿no? Y nosotros desde IBIA recomendamos a Eficace, ¿no? Pero con total libertad, ¿eh? Yo creo que es importante y bueno, ¿pueden optar autónomos? Ahí sí que yo creo que no, ¿no? No, no pueden. Tienen que tener personalidad jurídica. Son entidades con personalidad jurídica. Aquí se está abriendo personalidad jurídica propia. ¿Y si varios autónomos crearan una comunidad de bienes? A ver, en principio no están dentro de lo que marca, no. A ver, el tema está que aquí, como bien sabéis, generalmente la administración vincula todo con sociedades. En este caso se ha abierto en el punto 3, ¿no? Agrupaciones de lo que serían personalidades o sea, sociales, básicamente. En este caso, IBIA o centros sí que podrían entrar optando a través de consorcios y demás, sí que se podría hacer. La duda que tengo ahora con lo que estamos diciendo es si la agrupación podría agrupar autónomos y a través de la asociación, pero siendo la asociación la solicitante y detrás tener unos autónomos para ejecutarlo. Eso cuando salga la convocatoria podríamos verlo. Pero un autónomo tal cual no puede solicitarlo. Vale. Pues si no hay ninguna pregunta. Es como el tema, lo que ha estado hablando bastante bien Sonia, ¿no? Con el tema de no causar daño significativo, esa certificación, que es... hay un mínimo, a ver, el mínimo de presupuesto son por los distintos proyectos. Mayra nos está preguntando, hay un mínimo en estos consorcios, entiendo que es económico, ¿vale? Entonces, No, de participantes, entiendo yo. Bueno, de participantes. No, en principio, vale, no, en principio no dice nada. Con 2 empresas sería el consorcio. Si se generan tal cual, sí. No hay límite. Vale. Vale. Volviendo al tema este de no causar... vale. Ahora, el tema del no causar daño significativo, ¿vale? Realmente en este PERTE habla de la autoevaluación que tendremos que presentar. Pero hay que tener en cuenta que el tema de farmacia, que ya está en marcha, además, pero esto ya ha salido en la convocatoria, ya nos están pidiendo no solo la autoevaluación, sino la presentación por una entidad acreditada de un certificado de cumplimiento. Y encima presentar, en estos 42 días, presentar el acuerdo con la entidad. Otra cosa es que lo hagas más adelante, pero lo tienes que presentar el presupuesto, que no... Es el típico que te lo vas a ir dejando y a falta de 4 días vas a decir, coñe, y vas a llamar a Enoria, que estuvimos otro día con ellos, y a decir, Salvador, me hace falta esto, mándamelo ya. ¿Vale? Entonces, una serie de detalles que son importantes porque puedes quedar fuera, realmente. Este es uno que nos ha llamado la atención y por eso hemos hecho mucha relevancia, porque los demás son conocidos, pero este es nuevo. Sí, y este ya lo anunciaban en el PERTE, que estamos hablando de la convocatoria, pero en el PERTE ya se decía que esta declaración iba a ser importante. Si tú no cumples con este principio, no vas a poder entrar. Eso es vital, ¿no? Esos cosas añadidos a las distintas subvenciones que hace que te quedes fuera, ¿no? Oye, pues esto no lo sabía yo, es que esto es necesario, ¿no? Y al final no sabes quién te lo puede hacer, no sabes quién te lo puede tramitar y es tan novedoso que hace que tú hayas elaborado un proyecto, te hayas trabajado mucho para presentarlo y no entre, ¿no? Por eso. Efectivamente. Bueno, pues sin más, agradeceros. Hemos cumplido el plazo establecido, que era de 1 hora.
como a mí me gusta, los tiempos son importantes para todos. Muchas gracias, Sonia y Fernando. Bueno, lo que haremos es colgar la presentación bueno, y la compartimos con todos los que han venido. ¿Vale? Muchas gracias. Héctor, muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Adiós. Gracias. Hasta luego.